El día que comienza aún tiene el frío de la sombra de la noche. Dos muchachos campesinos hablan. En esa madrugada cosas incomprensibles. Las palabras que dicen salen envueltas en un vapor, en un blanco vapor. Están detrás de unos matorrales que huelen muy suaves con la frescura del alba. Anoche volé otra vez, Polly. Volé. Volaste soñando. Pero volé. Volé sobre la casa y el lago. Y era tan fácil que yo me decía, mañana, cuando despierte, no me olvidaré de todo lo que debo hacer para volar. ¿Y lo recuerdas? Sí, pero parece que las cosas deben haber cambiado. No te entiendo. Mira, anoche quería volar y volaba. No hacía nada. No movía los brazos, no saltaba. Solo quería volar y volaba. Y ahora, tú ves, digo, quiero volar y no me muevo. Alcino, Oli. Se oye la voz de la abuela. Alcino hace un gesto de inteligencia a su hermano para que no responda. Se ocultan más aún tras los matorrales. La abuela aparece trayendo el cabestro a un caballejo mulato, de trines descuidada, flaco y peludo. La vieja cubre su pequeña cabeza con un gran sombrero de paja adornado de trapo y abalorios que brillan con los primeros rayos del sol. Dos trenzas escuálidas y cenicientas caen sobre sus espaldas. Alcino, Oli, a pasos lentos, seguida del caballo que se resiste caprichoso, va de un lado a otro, buscándolos. Los muchachos cuchichean y no responden. Parece que entre ellos hay cierto compromiso. Y este es el comienzo del segundo capítulo del libro y del personaje del cual vamos a hablar hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Hoy nos reúne una obra fundamental para la literatura chilena, que es la que están viendo en pantalla, Alcino de Pedro Prado, hoy en esta edición por parte de los amigos de Ediciones UC y en colaboración con Fundación Árbolé, y con quien tendremos el gusto de conversar hoy, que es con la periodista y también con la editora a cargo de esta edición, María Teresa Cárdenas. María Teresa, gracias por su tiempo para con este podcast. Muchas gracias, Humberto, por esta invitación. Me encantó oírte leer y ahí uno aprecia aún más la calidad de la prosa de Pedro Prado, ¿cierto? Cuando uno lo escucha. Sí. Él era un gran poeta. Hay una gran, lo siento también como lo he hablado en otros capítulos de este ciclo de conversaciones, un gran amor y respeto por la palabra que el que tiene Pedro Prado. Pedro Prado fue uno, como dice ahí en la presentación que hicimos, fue señalado por Alones, ¿cierto?, como uno de los 4 grandes de la literatura chilena, junto a Gabriela Mistral, Pablo Neruda, y el cuarto, fíjate que ahora se me confunde, no sé, pero lo vamos a dejar para confirmarlo. Pero él fue uno de los grandes poetas y además tuvo muchas facetas, porque él era también arquitecto, era pintor, es un hombre que desarrolló muchas facetas y muy colaborativo. Tú sabes que era además él fue formador, digamos, del grupo de los 10, que reunía artistas de distintas disciplinas. Crearon la colonia tolstoyana. Era un personaje bien interesante de nuestra historia literaria y muy también generoso con los otros poetas. Sí. Un intelectual muy multifacético, porque no solamente escribía. Exacto, él pintaba, era además muy estudioso de la literatura y muy atento a las nuevas generaciones, ¿no? Gabriela Mistral, bueno, recibió de él el apoyo absoluto, ¿cierto? Y él, claro, ahí cuenta también Neruda que él le hizo el prólogo a su primer libro. O sea, también estaba como atento a lo que se estaba gestando. Una época también muy importante de nuestra literatura, donde están las vanguardias, hay un cambio de época. Y era una persona que reflexionaba mucho sobre el quehacer artístico, sobre
los límites, y eso tiene que ver, ¿cierto?, también con el vuelo de Alcino, cómo romper esos límites que a veces por estar en este país tan lejos de todo, los artistas están un poco más constreñidos, pero él tenía una mirada muy amplia, muy interesante en realidad. Y esta es su obra mayor, digamos, porque hay como antecedente ahí en el libro. Bueno, hay que decir que el libro tiene un prólogo de Diamela Altit y un epílogo de Patricio Lizama, que es el decano de la Facultad de Letras de la Universidad Católica y un gran especialista en Pedro Prado, y ahí lo sitúa un poco en la época, ¿cierto? Y que él vivía, y también revela algunos antecedentes de Alcino, como hay poesías, poemas de Pedro Prado que van prefigurando este libro, que finalmente es como su consagración. Antes que se nos quede el dato afuera, Alón ponía a Prado junto a los cuatro grandes, junto a Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Augusto Dalmar. Augusto Dalmar, ok, ya. Sí. Para que no se nos quede el dato afuera. Bueno, yéndonos ya más a la edición, esta es la tercera entrega de la colección Arbolé, Ediciones UC, que la conforman Morir en Berlín de Carlos Cerda y La generación de las hojas de Marta Blanco, que nos reunió alguna vez en este ciclo de conversación a conversar de ese libro. Quizá hablar como yéndonos más un poco a la interna de la producción literaria de la Fundación y del trabajo con Ediciones UC. ¿Por qué tomar Alcino? ¿Por qué poner esta tercera entrega y dedicándolo a la obra cumbre de Pedro Prado? Sí. Bueno, bien interesante porque nosotros habíamos partido, como tú viste, con libros más cercanos a nuestro tiempo, más contemporáneos, digamos, si se puede decir así. La generación de las hojas, que es la primera obra literaria de Marta Blanco, es del año 65, y ahí había un rescate porque esa novela nunca se habría vuelto a editar. O sea, lo que hay que decir es que lo que nosotros nos propusimos como Fundación Arbolé es el rescate del patrimonio literario. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas obras o autores que, teniendo todos los méritos para ser conocidos en la actualidad, hayan dejado, ya no se encuentran en librería los libros, digamos, publicados, y que también o sea, es una cosa el libro que esté disponible en librería, pero también el autor, porque hay autores que están muy olvidados y no hay que irse tan atrás para encontrar esos nombres. Marta Blanco se murió el año 2020. En el caso de Morir en Berlín de Carlos Cerda se murió el año 2001. Fue un autor súper conocido y destacado en los años 90, ¿cierto? Cuando estaba todo esto, la nueva narrativa, este florecimiento, digamos, de la narrativa chilena. Y tú piensas que han pasado 30 años y ya no estaban sus libros disponibles. Morir en Berlín es del año 93. Entonces estos dos autores que publicamos primero eran más recientes. De hecho, yo a los dos los alcancé a conocer bastante, a entrevistar. Me gustaba mucho su obra. Entonces ahí había una cosa más cercana. ¿Por qué Alcino? Porque, bueno, esto es parte de nuestro directorio, que somos 7 personas, un directorio muy afiatado, muy colaborador, y cada título es también, yo digo que al mismo tiempo de ser un directorio somos un comité editorial, porque se proponen libros y hay una discusión súper interesante sobre cada libro que vamos a publicar. Ahí, bueno, te recuerdo que está Ignacio Sánchez, Diamela Altit, Andrea Stanovich, Juan Cristóbal Romero, Mariana Ales y Guillermo Soto, el director de la Academia Chilena de la Lengua. Entonces cada título se conversa mucho, se discute mucho, y esta fue una propuesta, creo que primero salió de Diamela Altit. ¿Por qué? Porque también queremos traer a la actualidad sus libros que nos siguen hablando. En el caso de Pedro Prado pasó algo distinto de este libro de Alcino, porque sí había habido nuevas ediciones. O sea, desde el año 1920, que se publicó por primera vez, hasta hace unos años ha habido nuevas ediciones. Pero queríamos rescatarlo como con una mirada, porque también el propósito nuestro con estos libros es poner un buen prólogo. En este caso incluimos un epílogo,
Además, si tú te fijas, rescatamos las viñetas y las letras capitulares de la edición original. O sea, aquí queremos darle un valor también, yo digo, bueno, darle como dignidad también a la publicación, que no sea solo por publicar de nuevos libros, sino que incorporar elementos que en el fondo, o sea, la obra basta por sí sola, pero darle elementos que la realcen. Y en este caso, bueno, ¿por qué? Porque tiene cosas muy actuales. O sea, la propuesta de Amel Altit en un principio fue cómo le habla esta obra a los tiempos actuales. Por ejemplo, está el tema súper importante ahí de la diferencia, del niño que es diferente, del niño que tiene alas y vuela, ¿cierto? Cómo eso produce una resistencia, un no creer, una resistencia y un castigo, porque es diferente. Eso no puede ser más actual, digamos, cuando en el fondo no aceptamos al otro, no lo vemos como un otro igualmente válido, sino que nos fijamos en la diferencia. También está el tema ecológico. Está recorrida la obra por un tema ecológico que vino muchos años después, digamos, o quizá esa generación está más cerca de eso y después se olvidó. En toda la mirada de Pedro Prado hay una cosa muy, muy cercana a la tierra, a lo natural, al campo, digamos. Si bien él vivió en Santiago, también era muy citadino, pero tiene esta como especie de nostalgia por lo natural, por el campo. Y bueno, así una serie de temas que nos decían, bueno, aparte, como te digo, de que es una gran obra, que es una prosa, diría una prosa poética, está lleno de imágenes, metáforas. Yo creo que llegamos a esa convicción porque es una obra que de alguna manera es muy actual. Eh, es muy actual, sí, sí. Yo creo que todo eso, varias cosas más, digamos, pero eso un poco sintetiza que nos hayamos ido, ¿por qué nos fuimos a principios del siglo XX, digamos? Porque además este libro ya cumplió 100 años. Entonces, súper interesante también, esos autores que fueron como también los fundadores, ¿cierto?, de nuestra literatura actual. ¿Cómo juega también en ese sentido mirando, porque es muy actual la mirada del Sino desde el 2025, pero también la mirada desde su debut, desde 1920? Quizás recuerdo una entrevista que Pedro Maino dio respecto a esta nueva edición del Sino, del cómo nace Alcino, de cómo él sabe que nace Alcino respecto de una pregunta que el hijo de Pedro Prado le hace a él respecto de un niño que ve en la calle. Sí. Eso es súper interesante porque fíjate que, bueno, Pedro Maino fue bien fundamental para esta publicación porque él como descendiente de Pedro Prado tenía el original de la novela, o sea, digitalizado la versión original, tenía las viñetas, las letras capitulares, toda esa cosa que le agregamos fue gracias a la gestión de él. Y fue una sorpresa porque en las conversaciones que tuvimos con Pedro nunca contó esto. Y lo contó en la presentación que hicimos en la Biblioteca Nacional, en la Sala América, que estuvo muy bonita, una presentación del libro donde también participó Patricio Lizama y la Diamela Altit. Y ahí contó esto que tú estás diciendo, que ahí responde un poco lo que tú decías antes, en el fondo, ¿por qué tomar algo? Porque esa es una realidad que se da siempre. Este niño, claro, que el hijo y por eso se lo dedica a él, ¿cierto? A Pedro y a todos sus hermanos, pero a Pedro que era el mayor, porque él le pregunta, ¿por qué ese niño tiene joroba? ¿Por qué es distinto? Entonces, eh, ahí, bueno, sale esta idea, digamos, de la joroba y las alas y como la transformación. Entonces, además tiene un origen muy, muy bonito, porque es pucha, qué cosa más importante que responderle a los niños, ¿no? Los niños son los que hacen las mejores preguntas, siempre. Entonces, que el padre ponga atención a esa inquietud, a esa pregunta, también revela como esa sintonía de él de escuchar a los niños. Sí, bueno, a su propio hijo, digamos, pero bueno, Nicanor Parra siempre decía que sus mejores frases las que él las anotaba, se las había escuchado primero a sus hijos cuando eran chicos, pues a sus nietos, o sea, en estos cuadernos que él siempre tenía iba anotando lo que escuchaba de los niños.
que después ya se ponen más racionales y uno empieza a pensar de otra manera, pero las preguntas de los niños siempre, o las expresiones de los niños siempre son muy, muy ciertas, muy interesantes, muy verdaderas. Y también en ese punto, este Alcino es como un buen símbolo de la libertad, pero también de la libertad y de la represión, porque como él lo vive, como él vive su vida, como él está cercano quizá a lo que ve, a lo que cree. También me hizo recordar, bueno, algunas señas literarias posteriores de la publicación del Sino y también de alguna forma como el genocidio Selknam, cuando llevan a unos muchachos de Tierra del Fuego a exhibirlo como animales a Francia, que tienen mucho de eso. Claro, por supuesto, porque es lo diferente, ¿cierto? Lo diferente no se acepta, sino que más bien, como es una rareza, se piensa qué partido puedo sacar yo de esto. Y claro, hay unos hombres que lo apresan, ¿cierto? Quieren venderlo, quieren exhibirlo. Y en el fondo estos yanquis que venían ¿cierto? A hablar con el dueño de la hacienda, que lo tiene prisionero, le pagan por quedarse como con el esqueleto de Alcino. Entonces hay una cosa muy fuerte ahí también, una cosa de como, claro, como utilización, digamos, de este ser que es un ser humano, digamos, pero que es diferente. Entonces, ¿cómo yo puedo sacar partido de eso? ¿Cómo puedo explotarlo? Eso también es súper interesante, como él da en el clavo en eso, como la extracción, digamos, del recurso desde algo que es natural. Por eso también te decía que está lo ecológico, eh, como esta cosa extractivista, digamos, ¿ah? Cómo sacar partido de lo que es, de lo que tiene una esencia y que es natural, claro, pero es porque es diferente. Ahí está la base de esa, de eso que dices tú, como de cómo explotarlo. Como y también la visual de un niño de la época, por ejemplo, que no termina siendo un niño y termina siendo como un adulto a muy temprana edad. Claro, claro, porque cómo te sitúas tú cuando tienes esta característica. Pero claro, está por otro lado el sentido de la libertad, los límites, que es lo que te decía al principio, que él tenía, el propio autor tenía mucho claro eso, como hay cosas que te constriñen, que te restringen. Entonces, esto de mirar del vuelo es muy metafórico, muy simbólico, digamos, que es más libertad que el vuelo y poder mirar las cosas desde arriba, ¿cierto? Ujú. Patricia Lizana hablaba de que como el espíritu desde lo artístico o desde el artista de Alcino, que muy idealista, más como cercano a cualquier creador que emprende ese vuelo, pero también se topa con la represión, con un idealismo que es pisoteado. Volvemos a lo que hablábamos al principio, que está em, como reprimir lo distinto, hacer la diferencia. Ujú. Sí. Claro, y el artista es de eso, o sea, siempre el artista está buscando, ¿cierto? Eso, la diferencia, el caracterizarse por algo que vaya más allá como de los límites. Sí, yo creo que en eso Pedro Prado fue bien visionario, bien lúcido. Sí. Mm. ¿Cómo juega mirándolo desde la época? Porque, bueno, el libro tiene una prosa lírica muy poética, Sí. quizás desde el intelectual multifacético. ¿Cómo juega esta prosa muy lírica y poética respecto de quizás las novelas naturalistas y criollas de la época? Mm. Claro, es distinto. Pero ¿te fijas que no cuesta leerla? Que cuando uno va Ah, atrás y lee libros de esa época, uno dice, claro, se encuentra con un lenguaje que es un poquito más pesado, más ajeno. Y en este caso, hay muchas obras que han sobrevivido bien al tiempo, ¿ah? Pero en este caso, quizás porque tiene esa cosa poética, se hace muy fácil leerlo.
O sea, tiene una profundidad, pero al mismo tiempo como que la lectura te lleva. Para mí fue súper interesante leerlo porque yo lo había leído siendo muy chica, muy niña, digamos. No creo que me lo hicieran leer en el colegio, sino que lo leí por mi cuenta. Y la verdad es que no, bueno, no me acordaba mucho, pero ahora lo que suele pasar, digamos, cómo te aparece otro libro con los años, digamos, y tú lees, tienes una idea de lo que leíste, y cuando lo lees, que ahora lo leí varias veces, obviamente, porque por la edición, porque había que ver todo lo que tenía que ver con errores que se en el pasado, compararlo con la primera edición, en fin. Entonces, es bien impresionante cómo el libro se sostiene plenamente en la actualidad. Nos habla de un autor que estaba que, como te decía, era muy lúcido, muy consciente de lo que estaba haciendo y que nos deja una obra que es muy contemporánea en ese sentido. Yo creo que ese aspecto poético es lo que hace que en el fondo como trascienda un poco el tiempo. Sí. Porque si tú ves los escenarios, todo eso podríamos decir, bueno, esto es antiguo, pero el lenguaje hace que sea una cosa muy, muy actual también. O sea, hay temas, yo te diría que los temas que los trata de manera metafórica incluso, y el lenguaje hacen que esta obra se sostenga muy bien en el tiempo. Independiente como de los escenarios que nos pueden parecer como más o sea, más antiguos. A su juicio, y mirando esta tercera edición junto con, o sea, este tercer título, respecto de los títulos anteriores de Carlos Cerda y Marta Blanco, veo un hilo rojo respecto de cada uno de estos títulos, de cómo se lee cada uno de estos títulos en la actualidad. Sí, bueno, ese es un tema bien fundamental que nosotros analizamos cada vez que estamos decidiendo un libro, que en el fondo es este rescate, porque consideramos que es una obra valiosa, que el autor también merece ser traído a la actualidad, pero claro, también es súper importante cómo le habla al lector de hoy. Pues le estamos diciendo, y eso ha sido muy bonito, porque nosotros aparte de estas publicaciones, la Fundación tiene como otras líneas de acción. Y una de esas líneas de acción es que lo hicimos, en ese caso, en colaboración con la Universidad de Chile, unas charlas donde invitamos a escritoras jóvenes a que hablaran de su obra y también que rescataran una autora antigua, o sea, ya fallecida, digamos, más que antigua. Entonces salieron cosas muy interesantes porque esas mismas autoras como que rescataron a alguien, por ejemplo, la Francisca Solar, que fue la tercera, fueron tres, la Daniela Cachileo, Paula Ilavaca y Francisca Solar. Y cada una tuvo una jornada, digamos, para hacer o sea, fueron 3 meses en el fondo, un al mes. Y Francisca Solar, por ejemplo, rescató a Rosario Rego, que es la primera novelista chilena. La primera novelista chilena que publicó además con su nombre, porque tú sabes que en el siglo XIX las mujeres tenían que publicar con seudónimo. Eran pocas las que escribían libros, escribían más bien en revistas, en publicaciones, pero en todas partes firmaban con seudónimo porque las mujeres no escribían. Entonces, bueno, hay cosas que si tú le muestras al lector de hoy, hay cosas que se pueden traer desde ese pasado y no tan pasado, como en el caso de la Marta Blanco y de Carlos Cerda, pero eso es siempre algo que nos fijamos, que en el fondo, y por eso también esta idea de hacer un prólogo, en este caso también un epílogo, que contextualice un poco la obra y al autor. Lo que hace Patricio Lizama, por ejemplo, es contextualizar al autor dentro de su propia obra y dentro de la generación en la que vivió, dentro de su grupo de compañeros, digamos, camaradas del grupo Los 10. Entonces, sí, siempre nos fijamos en eso, que sea una obra que en el fondo, lo primero es la calidad literaria, digamos, que eso es fundamental, que sea alguien que no merezca estar olvidado. Ese es el punto.
nosotros somos súper buenos para olvidar, no tenemos pésima memoria. Entonces lo que queremos hacer es eso, traer al presente lo que no debe estar olvidado de nuestra literatura, lo que nos dice algo, y hay montones de escritores y obras que están olvidadas. Yo sé que ha habido también trabajos de rescate de parte de universidades, la Universidad Alberto Hurtado, se han hecho ediciones, hay editoriales también que han hecho rescates, sobre todo las mujeres, pero es mucho y además es muy entretenido porque encontrarse con esas obras y lo valioso que pueden ser, o sea, un trabajo que no tiene fin. Y eso es muy interesante para nosotros porque es lo que nos hemos propuesto. Así que sí, yo creo que en eso sí, se unen en ese sentido. Todas son obras que merecen estar publicadas y que nos dicen algo a los lectores de hoy y a las nuevas generaciones. ¿Y qué hay en el futuro en esta colección Arbolé Ediciones UC? Algo que sí se puede adelantar, obviamente. Mira, tenemos para el 2026 tenemos 3 títulos pensados que no te puedo adelantar, pero te voy a dar pistas. No, son 2 mujeres y un hombre. En uno de estos casos vamos a conmemorar con ese libro el centenario de ese autor o autora. Pero eso te puedo decir. Son obras muy interesantes, sí. Más contemporáneas, también más cercanas a esta época. Sí. Así que bueno, esos son las pistas que te puedo dar. No, mientras no seamos publicamos los libros, pero tú me puedes invitar cada vez que publiquemos, así que ni un problema. Vamos a estar atentos absolutamente y en los minutos que nos quedan, qué actual, qué fresco se lee a Pedro Prado, qué fresco se ve al Sino. Es encantador y a la vez duele su historia, pero a la vez algo que quizás podemos ver todos los días, y te hablo a ti, que nos estás viendo y escuchando, recomendarte recomendarte un clásico que a pesar de sus ya más de 100 años se mantiene joven y lozano, como lo ven en esta portada, en esta hermosa portada de Ediciones UC. Recomendarte para que lo leas, para que lo converses, para que te comas este libro, y también para que escarbes en la obra de Pedro Prado también. Y bueno, ¿qué más poder agregar? María Teresa, agradecerle una vez más el tiempo para con este podcast, y estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste. Ya. Muchas gracias, Humberto, de nuevo, porque esta es mi segunda invitación aquí a tu programa. No, solo quiero decir que nuestra Fundación Arbolé es una invitación, en el fondo, a descubrir a esos autores. A lo mejor no los vamos a poder, no, o sea, está claro que no vamos a poder publicar a todos los que quisiéramos, pero como estamos haciendo también actividades siempre, invitar a los lectores a que se informen. Nosotros tenemos una página web que estamos actualizando, tenemos redes sociales. No somos tan activas, pero cuando tenemos eventos, encuentros, ahí sí que avisamos. Y independiente que los publiquemos nosotros, como Fundación Arbolé u otras editoriales, otras universidades, yo invito a los lectores a buscar esas obras que son parte de nuestra memoria literaria, porque siempre se van a encontrar buenas sorpresas, siempre. Y van a descubrir cuánto hay en lo de hoy de esos autores que nos legaron en el pasado. Así que muchas gracias de nuevo por tu invitación y te avisaré con tiempo para el próximo título, cuando esté listo el próximo año. Estaremos atentos y, bueno, reiterar nuevamente los agradecimientos a María Teresa Cárdenas, presidenta de la Fundación Arbolé, además de periodista y editora chilena, y editora a cargo de Alcino de Pedro Prado, parte de la colección Arbolé Ediciones UC, quien muy amablemente accedió a conversar con los traficantes de cultura. Mi estimada María Teresa, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.